Entonces, la clase pasada estábamos hablando precisamente de el cálculo en la teoría de perturbaciones del problema de los autoestados para la energía, ¿no? Entonces dijimos, no siempre es posible encontrar una solución analítica exacta para el problema de autovalores en el caso del operador hamiltoniano, sino que a veces nos toca usar métodos de aproximación. El método de aproximación que estamos tratando de desarrollar es precisamente el método de Rayleigh-Schrödinger, que es básicamente un método perturbativo que es independiente del tiempo y estamos en el caso no degenerado, pero dimos un argumento por el cual podíamos estar en el caso no degenerado sin ningún problema, ¿no? Yo les mencioné que siempre es posible conducir un conjunto de autoestados linealmente independientes que no son ortogonales a un conjunto ortogonalizado, y eso tiene como consecuencia que los autovalores asociados a los autoestados de ese conjunto, por ser ortogonales, son diferentes siempre. Un teorema de la mecánica cuántica. Entonces nosotros no nos preocupamos por el hecho de que los autoestados no estén degenerados, ¿cierto? Usamos o consideramos siempre el caso en el que los autoestados no son degenerados, no tienen el mismo autovalor, que significa los autoestados son ortogonales. Y en nuestro caso, pues son además normales, ¿no? Porque normalizamos estos estados. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queríamos resolver el siguiente problema. Estábamos con teoría, bueno, no. Miramos el siguiente hamiltoniano, que era el que estábamos tratando de resolver, y bueno, teníamos algo que era por el estilo: un hamiltoniano sub cero, como un hamiltoniano inicial, un lambda, un b. Esto se lo aplicábamos a un ket. El ket tenía un número cuántico que es el n, pero pues este n lo van a considerar que tiene todos los números cuánticos que pertenecen a observables compatibles. Más adelante volvemos al caso del átomo de hidrógeno y miramos cuáles son esos números cuánticos, pero aquí lo tienen en cuenta, ¿no? En este n está toda esa información, y esto pues es igual a alguna energía multiplicado por el ket. Entonces dijimos, bueno, este problema no se puede solucionar analíticamente en general. Es decir, yo no puedo encontrar analíticamente estos autoestados ni tampoco estos autovalores para una teoría que incluye un término potencial, como por ejemplo el término spin-órbita, ¿no? Aquí yo les aclaraba la clase pasada que este hamiltoniano H sub 0 no necesariamente era el hamiltoniano libre. Eso tiene como consecuencia que este B no tiene todo el potencial, ¿no? Este B es más bien una perturbación que incluye únicamente los términos de interacción que queremos expandir en una serie de potencias. En nuestro caso particular solo nos interesa el término spin órbita, no que sea el único que existe, ¿no? También hay que poner el término de Darwin, está el término del efecto Zeeman, es decir, uno va poniendo términos perturbativos para resolver ciertos problemas concretos. Como nosotros estamos interesados, como un ejemplo, en la estructura hiperfina, y también porque no hay más tiempo, ¿no? No podemos ver la estructura fina, ni el salto del Andé, en fin. Hay cositas que no alcanzamos a hacer. Nos interesamos por el más relevante de todos, el más históricamente más importante, ¿no? Es el término de spin órbita. Y entonces esta perturbación únicamente contiene el término de spin órbita. El potencial de Coulomb está incluido en este H sub 0. Por lo que esto no es un hamiltoniano cinético, no es solo el término cinético, sino que tiene los términos cinéticos en el centro de masa, ¿cierto? Y además tiene el potencial de Coulomb. Y bueno, entonces, con todo este hamiltoniano no podemos encontrar una solución completa analítica, sino que tenemos que usar un método perturbativo. Sin embargo, tenemos siempre que tener en mente que este H sub 0, a este H sub 0 sí le conocemos su problema de autovalores. Lo que no conocemos es este problema completo. Pero para H sub 0, en principio, aquí esta cantidad tiene que ser algo que sí conozcamos bien.
Entonces nosotros sí conocemos la solución del átomo de hidrógeno en general, sin incluir el término spin-órbita y sin incluir los términos de interacción adicionales, ¿no? El hamiltoniano con los términos cinéticos y el potencial de Coulomb para el átomo de hidrógeno sí sabemos solucionarlo exactamente, sabemos cuáles son sus soluciones, etcétera, ¿no? Es decir, esto sí es conocido. Lo que no es conocido es todo esto que está aquí. Entonces, lo escribo acá. ¿Dónde? Donde el problema sin perturbar, que se refiere precisamente a este hamiltoniano aplicado a un ket inicial. Este no es el mismo ket, sino que este es un n sub 0 o n0, mejor n0. Y acá un EDN también 0, ¿cierto? Este problema sí se conoce, ¿no? Lo escribimos aquí abajito. El problema sin perturbar es conocido analíticamente, es decir, se puede solucionar analíticamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Para poder solucionar el problema completo, vamos a considerar entonces que es posible expandir este problema de autovalores en una serie de potencias que depende de un parámetro lambda, tal que lambda es un número muy pequeño. Lambda es un número muy pequeño. Eso quiere decir que tanto esta autoenergía del problema completo, del problema perturbativo, como el estado, van a depender del parámetro lambda, van a ser una función del parámetro lambda, de tal forma que cuando lambda tiende a 0, recuperamos el problema sin perturbar. Miren que aquí lambda igual a 0, quitaría este término potencial y dejaría únicamente este h sub 0, ¿no? En el límite lambda que tiende a 0, nosotros sabemos que este estado n va a tender en ese límite a este estado n sub 0. Cuando lambda tiende a 0, n tiende a n sub 0. Y lo mismo pasa con la autoenergía. Esta E sub n, esta E sub n, cuando lambda tiende a 0, tenderá a E sub n0, que es los autovalores asociados al hamiltoniano sin perturbar. Eso quiere decir que tanto E sub n, los autovalores de energía del problema perturbativo, como los autoestados perturbativos o perturbados, son funciones de lambda y son funciones continuas, analíticas, bien comportadas, de manera que yo puedo tomar el límite de lambda tendiendo a 0 y obtengo los estados sin perturbar y los autovalores sin perturbar. Son una función tanto de lambda como también de los estados, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar algo así como una combinación, una función que es una expansión en series de potencias de este n, que depende de n sub 0, por supuesto, y de lambda. Lambda a la 1, lambda a la 2, lambda a la 3, lambda a la 4, etcétera, ¿no? Es más o menos lo que vamos a encontrar. Y lo mismo pasa con este autovalor. Vamos a encontrar de alguna manera una relación entre estos autovalores que dependen de lambda. Entonces es más o menos lo que encontramos, pero ahorita vemos por qué. Y espere que le cerré acá. Ya. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, nosotros primero definimos un shift, que era simplemente lo siguiente. Por otra parte, definiendo el shift siguiente, nosotros definimos este delta n, que es igual a EDN menos EDN 0, definiendo este shift. Entonces, la ecuación de autovalores quedaba escrita de otra manera, ¿no? Entonces, la ecuación de autovalores queda escrita, ¿sí?, para el problema para el problema perturbativo, perdón. La ecuación de autovalores queda escrita en términos de ese shift. Entonces, lo que nosotros obtuvimos, yo les mostré cómo se llegaba a esto, es que EDN a la 0 menos el hamiltoniano inicial, ponemos esto entre paréntesis, multiplicado por el ket,
por el Ket perturbado, ¿cierto? El Ket perturbativo. Esto era igual aquí a lambda por el potencial menos precisamente el shift multiplicado de nuevo por el Ket, ¿cierto? Lo único que hacíamos era reescribir esta ecuación, reescribir esta ecuación que está aquí arriba para que nos quedara de esta forma en términos del shift. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque yo les mencioné que este shift también era un número muy pequeño, ¿no? Si ustedes piensan en la corrección hiperfina del átomo de hidrógeno, entonces toman en cuenta que esta variación es del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios, que si ustedes lo comparan con los niveles de los primeros energías del átomo de hidrógeno, es entonces 5 órdenes de magnitud más pequeño, porque el primer nivel de energía del átomo de hidrógeno tiene menos 13,6 electronvoltios de energía. Ese es el primer nivel. El segundo se baja un poco, como a 5, el tercero a 3, el cuarto a 2, etcétera, ¿no? Pero es del orden de los electronvoltios. En cambio, el shift en el nivel 2P, que es el que estamos mirando, es del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios. Es 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios, que es el número al que queremos llegar, ¿no? Después de hacer todo este formalismo, al final debemos llegar a ese número, que es el resultado experimental de la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Experimentalmente se ve que ese salto de energía vale eso, ¿no? Entonces, como es un número muy pequeño, 5 órdenes de magnitud de diferencia, 5 órdenes es bastante, ¿no? 5 ceros a la izquierda. Es bastante más pequeño, ¿no? Entonces también es un buen término para hacer una serie perturbativa. Para hacer una serie perturbativa. Es un número bastante pequeño. Entonces, este parámetro es el que va a contener la perturbación y también el Ket. Son las dos cosas que vamos a variar. El parámetro, por este parámetro, la delta n, y también el Ket. Ambos vamos a expandirlos en una serie de potencias de lambda. Entonces, básicamente fue esto a lo que llegamos a la clase pasada, pero bueno, resolviendo un poco, ahorita tuve que escribirlas de nuevo porque las vamos a usar, resolviendo o usando, bueno, usando el operador inverso y el operador, ¿cómo se llama este operador? Operador proyección complementario. Concluimos que entonces podíamos escribir este Ket de la siguiente forma. Este fue el resultado al que llegamos la clase pasada. Escribíamos el Ket como una constante, que bueno, en general depende de lambda, multiplicado por el mismo Ket, pero para el estado cero, ¿cierto? Más un término que nos aparecía aquí, que tenía el operador inverso, vamos a escribirlo así, 1 sobre este n0, ¿cierto? Que es el autovalor asociado al problema no perturbativo. Aquí aparecía el hamiltoniano, ¿cierto? Poníamos el operador proyección acá, P sub n, y además poníamos acá la siguiente cantidad. Este fue el resultado al que llegamos a la clase pasada. Lambda B menos delta n, delta sub n, todo esto aplicado al Ket. Entonces, este fue el resultado al que llegamos, que básicamente consistía en invertir esta ecuación de autovalores que está aquí. Ustedes le aplicaban el operador inverso, que es este, pero nosotros dijimos, bueno, este operador inverso no siempre está bien definido, porque si lo llegáramos a aplicar sobre un Ket sin perturbar, entonces nos daría 1 sobre 0, que tiende a infinito, y bueno, eso no está bien definido porque las amplitudes de probabilidad no pueden diverger, ¿no? Tienen que ser cantidades finitas. Entonces, en general no estaba bien definido. Por eso incluimos este operador proyección. Porque el operador proyección complementario no tiene precisamente este Ket. Tiene todos menos este Ket. Yo lo había definido como la identidad menos el producto exterior con este Ket y este Brano. Entonces no tiene precisamente este estado, y por lo tanto cuando ustedes aplican, yo les mostré cómo daba la aplicación, cuando ustedes aplican este operador inverso al operador proyección, les da algo que es consistente, ¿no? Que está bien hecho, ¿no? Que está bien definido. Así nos ahorramos problemas, Además, yo les mostraba que este operador proyección
multiplicado por esto que está entre paréntesis y por el ket es igual a, a esta cantidad que está aquí. Ambas cosas son lo mismo. Yo les mostré por qué ambas cosas eran lo mismo. Entonces, da igual si pongo el operador proyección a si no lo pongo, pero desde un punto de vista totalmente formal, es mejor ponerlo porque queda bien definido entonces este producto completo. Esta cantidad estaría bien definida porque nos aseguramos que esto nunca aplique sobre este tipo de estados no perturbados. Esa era la idea de poner esta cantidad. Y bueno, yo la clase pasada les mencioné cómo quedaba, ¿no? Queda una sumatoria en K diferente de N, unos productos exteriores en K multiplicados por un autovalor ahí, ¿no? Entonces, no, si lo necesito ahorita, lo vuelvo a escribir, ¿no? En todo caso, esta es la forma en la que obtuvimos el autoestado. Pero bueno, esta cantidad no es suficiente, sino que tenemos que expandir los estados en series de potencias y también el parámetro delta n. Aquí, otra cosa que les mencioné en la clase pasada es que los vectores estado están definidos salvo una constante de normalización, ¿cierto? Siempre lo mismo. Estos vectores estado están definidos salvo una fase compleja. Tanto el vector solo, este ket solo, como el ket multiplicado por una fase compleja, tienen un significado físico equivalente, ¿cierto? Son equivalentes físicamente, porque nosotros siempre calculamos es valores esperados, o sea, productos escalares, y entonces este tipo de fases complejas siempre se anulan o se pueden absorber dentro del ket. Por lo que decidimos entonces que a esta fase que está acá la vamos a tomar igual a 1, igual a 1. O dicho de otra forma, donde lo que estamos considerando es que este C lambda, que es igual precisamente a coger este ket y aplicarle el bra, así. Esto sería el producto, esta sería la manera de calcular C lambda, ¿no? Ustedes le aplican el bra con el ket no perturbado, acá. Y recuerdan que cuando ustedes aplican este bra aquí a la izquierda, da igual a 0 por esta ecuación, ¿no? Da igual a 0. ¿Sí? Recuerdan que este bra, si yo cogiera este bra aquí y lo aplicara por este lado, esta cantidad que está acá es 0. Es 0. Entonces, cuando aplico el bra, en realidad solo lo estoy aplicando acá, ¿no? Estoy aplicando aquí. Y como esto es un número complejo, entonces este bra entra acá, ¿cierto? Entra acá, mientras que todo este otro término se anularía, todo esto se anularía. Y por lo tanto, lo único que tengo es, esto es igual a la identidad, este término que está aquí es la identidad, esto es igual a 1, porque son dos estados ortonormales, y por lo tanto, C de lambda es n sub 0 con n, ¿sí? El bracket n0 con n, o el producto escalar entre n0 y n. Y estamos diciendo que esa cantidad va a ser igual a 1, por las razones que ya les dije, ¿no? Por el simple hecho de que los ket siempre están definidos salvo una constante de fase. Entonces acá tenemos que esto es igual a 1. 1. Y bueno, se ve mejor en el PDF, ¿no? O no, se ve como igual. En todo caso, vamos a definir que esto es 1 y por lo tanto aquí esta cantidad no va a aparecer, ¿no? Es un 1. Es todo. Y bueno, ahora sí vamos a mirar cómo es la teoría de perturbaciones para este caso particular. Primero voy a mostrarles unas propiedades de este producto que está aquí, que es usualmente, que se usan usualmente, ¿no? Entonces, notemos lo siguiente. Antes de hacer la expansión, notemos lo siguiente. Este producto que está aquí es usual escribirlo de la siguiente manera. Esto se puede escribir, por ejemplo, así. Es usual poner este operador proyección complementario, ponerlo acá arriba. Pero entendiendo que en realidad está aplicando el operador inverso sobre el operador proyección, ¿no? No es una división, ¿no? En realidad no es una división, pero es usual escribirlo así en los textos. Y otra propiedad que es usual también, que uno ve en los textos también, y vamos a ponerlo acá similarmente, otra propiedad que es usual de ver en los libros es la siguiente. Aquí
es usual que escriban esto de la siguiente manera. Poner el operador proyección adelante. Porque este operador actúa de igual manera sobre el BRA que sobre el KET. Recuerden que este operador proyección es la sumatoria de varios productos exteriores, ¿no? Entonces tiene un producto BRA y un BRA con un KET, ¿no? El producto exterior de un BRA con un KET. Entonces este operador puede operar por la izquierda o por la derecha. Y el resultado es el mismo. Porque este operador H sub 0 es autoadjunto, es un operador hermítico. Entonces opera de la misma forma en el BRA que en el KET. Si no fuera autoadjunto, entonces ya no sería lo mismo. Pero todos los observables físicos son operadores hermíticos o autoadjuntos, ¿no? Que significa operan igual en el BRA que en el KET. Entonces lo puedo poner a la izquierda o lo puedo poner a la derecha. Y además esto también lo puedo escribir de otra manera que es totalmente análoga, que es la siguiente. Ponen el operador proyección, después ponen el operador inverso y luego vuelven y ponen el operador proyección. Los tres resultados son iguales. Ahora, ¿por qué este resultado es igual? Porque, bueno, ¿dónde se usó que el operador proyección o todos los operadores proyección son idempotentes? Entonces ustedes pueden mostrar que este operador proyección es idempotente. Miremos un ejemplo para que les quede más claro. Ejemplo. Supongan que mi operador proyección es más sencillo de lo que yo les puse la clase pasada. Entonces aquí lo vamos a llamar un P sub n'. Y ese operador proyección es un operador puro. Es decir, tiene un BRA seguido de un KET. Es un operador puro. Que tiene esta forma. Entonces aquí tiene un psi, acá otro psi que puede representar cualquier cantidad. Este tipo de operadores, ¿no? Noten que este operador proyección es idempotente. De hecho, este operador que está aquí estaba construido como una superposición de productos exteriores de esta forma. Este operador proyección es idempotente porque ustedes ven que P'N al cuadrado, entonces es igual a coger esta cantidad y multiplicarla dos veces. Entonces la ponen una vez y la ponen otra vez, así. Es hacer este producto que está acá. Pero, ustedes se dan cuenta entonces esto se puede escribir de la siguiente forma. Ahora simplemente cambio el lugar de los paréntesis. En vez de ponerlos acá, entonces los pongo aquí. Pongo uno acá y pongo otro acá y así, ¿no? Ustedes se dan cuenta que estos son autoestados de un operador, de un observable físico y entonces son ortonormales, ¿no? Cuando ustedes hacen el producto escalar de un estado ortonormal consigo mismo, les da que esto vale 1. Esto vale 1. Por lo tanto, ustedes tienen aquí este ket multiplicado por la identidad y multiplicado por el BRA. Así. Porque esto vale 1. Y este 1 pues lo pueden quitar de acá y les queda el mismo operador. Proyección. Eso quiere decir que el operador proyección es idempotente y esto es válido para un estado puro como este, ¿cierto? Un operador puro como este, o para un operador como el que nosotros habíamos definido porque está construido como la suma de este tipo de operadores que son el producto exterior entre un BRA y un KET, ¿no? Entonces miren que aquí, usando esta propiedad, entonces yo, como puedo poner el operador a la derecha o lo puedo poner a la izquierda, también podría poner entonces lo siguiente. Podría poner aquí, primero, usando la idempotencia del operador, podría ponerlo acá, a la derecha, como un P al cuadrado, ¿no? El P al cuadrado es igual al P. Entonces, o lo pongo así o lo pongo así, ¿cierto? Pero este P cuadrado es lo mismo que poner P por P, ¿no? Es lo mismo. La idempotencia me asegura que ambas cosas son lo mismo. O pongo los dos o pongo uno solo, da igual. Pero además yo estoy diciendo que este producto de operadores es conmutativo. Yo puedo aplicar esto por la izquierda o lo puedo aplicar por la derecha. Dicho de otra forma, conmutan. Como conmutan, entonces puedo hacer el conmutador de estos dos que están aquí
y entonces cojo este operador, lo quito acá y lo pongo acá, porque conmutan, ¿no? Y las tres cosas son la misma, tomando en cuenta esta propiedad de idempotencia de los operadores proyección. Entonces es usual en los textos ver cualquiera de estas tres cosas. Uno puede hacer, las tres cosas son totalmente análogas. Ustedes pueden hacer eso, lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema. Entonces aquí en esta ecuación, por ejemplo, que yo les había puesto la clase pasada, ustedes pueden poner esta cosa, por ejemplo, acá arriba, ¿no? Y no hay ningún problema. Mientras entiendan lo que estamos haciendo, ¿no? Mientras entiendan lo que estamos haciendo. Entonces yo se los dejo aquí arriba, al ladito, ¿no? También lo podrían poner a la izquierda o podrían poner otro acá, ¿no? Es totalmente análogo. Entonces ahora sí vamos a ver lo siguiente. Primero recordemos, antes de que se me olvide, que del hecho de que si ustedes operan aquí con un bra, vamos a ver, ¿qué pasa si ustedes operan aquí con un bra? Si ustedes operan aquí con un bra en este lado, entonces obtienen que esto vale 0. Esto también se los mencioné la clase pasada. Si operan con el bra, esto vale 0, ¿no? Porque este hamiltoniano, al aplicar sobre este bra, obtiene precisamente este mismo autovalor. Entonces les quedaría EDN0 menos H0, ¿no? Menos EDN0 de nuevo. Por lo que al aplicar este bra del estado no perturbado, obtengo que todo esto que está a la izquierda se anula. Todo esto vale 0. Y eso tiene como consecuencia que esta cantidad vale 0. Entonces la tomo de aquí, simplemente se los estoy recordando. Dejamos esto como estaba. Y recordamos esto, ¿no? Recordemos que habíamos llegado a esta conclusión, a que esto valía 0. Como consecuencia, entonces, la delta n, este delta n también se puede escribir de otra forma. Se puede escribir como lambda por, quitamos esto, por esta cantidad, por esta amplitud de probabilidad, ¿no? Es el bra tiene n sub 0, n0, perdón. Aquí aparece b y aquí aparece n, ¿no? Pero aquí debería poner la línea. Ahora sí. No. Dejamos un mejor bra para esto. Así. Entonces, la delta n también se puede escribir así, pero tienen en cuenta que delta n es esta diferencia, ¿no? EDN menos EN sub 0, que también se puede escribir así. Entonces, son dos maneras de escribir delta n, ¿sí? Lo tienen en cuenta. Entonces, miren que todo aquí va a depender de estas dos ecuaciones. El procedimiento que vamos a hacer va a depender de esta ecuación que está aquí. Nos interesa esta ecuación, pero también nos interesa la última ecuación que les puse aquí. Esta última ecuación que está aquí. Vamos a tomar esas dos ecuaciones y le vamos a hacer una expansión en series de potencias, ¿no? En series de potencias. Y hacemos lo siguiente. Expandimos, ahora sí, en el procedimiento, expandimos en series de potencias el parámetro delta n y el ket, que bueno, es el estado perturbado, es decir, este estado perturbado n. Ambos vamos a expandirlos en series de potencias donde el parámetro que estamos expandiendo es lambda. El parámetro de la serie de potencias es lambda, por lo tanto tenemos una serie de orden lambda a la 1, lambda a la 2, lambda a la 3, etcétera, ¿no? Entonces acá, de tal forma que lo que tenemos es lo siguiente. Primero, al ket no perturbado, ¿cierto? Que sería entonces el ket de orden lambda a la 0, ¿sí? Lambda a la 0, pero lambda a la 0 vale 1, ¿no? 1. Entonces el ket no perturbado más un lambda multiplicado por un nuevo ket que sí está perturbado, que es de orden 1 en lambda, más lambda al cuadrado
por el ket de orden 2 en lambda, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Una serie de potencias en lambda. Es lo primero que estamos haciendo. Vamos a suponer entonces que este ket se puede expandir en series de potencias alrededor del ket sin perturbar, y el parámetro de la perturbación es precisamente lambda. Entonces miren que aquí tenemos lambda, lambda al cuadrado, lambda al cubo, etcétera, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Entonces vean que esta es la transformación de la que yo les estaba hablando, ¿no? El ket se puede escribir como una función tanto de n sub 0 como de lambda, pero aparecen otros estados que son estados perturbados, ¿no? Estados perturbados. Este no, n sub 0 no está perturbado, los otros sí. Hacemos eso primero, ¿no? Para este procedimiento. Además, también expandimos este parámetro delta, ¿no? Este delta, entonces, lo vamos a expandir como lambda por delta n a la 1 más lambda al cuadrado por delta n2, ¿cierto? Delta n2 más términos de orden superior, ¿no? Lambda 3, lambda 4, etc. Entonces, no solo el ket, sino que también este shift lo vamos a expandir. Este shift empieza en lambda, no empieza con lambda a la 0, porque miren cómo se puede calcular. Noten que de entrada el shift empieza con el primer término, que es de orden lambda. Aquí el shift es de orden lambda. Mientras que aquí este n sí empieza en n sub 0. Eso quiere decir que este término, todo este valor esperado empieza con el orden, con el orden 0 de lambda, lambda a la 0. Mientras que delta n empieza con lambda. Por eso acá el primer término es de orden lambda, ¿no? No está el término de orden lambda a la 0, porque miren este shift qué forma tiene, ¿no? Miren cómo está multiplicado por lambda acá. Y entonces, una vez que nosotros tenemos estas dos cosas, lo que debemos hacer es reemplazar en esta ecuación, que vamos a escribirlo explícitamente, y comparar cada potencia lambda. Entonces, hacemos lo siguiente. Reemplazando en la ecuación de autovalores perturbativa, ¿cómo es? Perturbativa, ¿no? No. Sí, sí, sí. En la ecuación de autovalores perturbativa tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces yo vuelvo a poner acá la ecuación. De una vez nos acordamos que esto vale 1, ¿cierto? Entonces quito esto de acá y empezamos a anotar lo siguiente. Tendría que reemplazar orden por orden en cada uno de los lados, ¿no? Entonces aquí no va a ser tan sencillo hacerlo. Tengo que dividir esto de una manera que se vea bien, ¿no? Entonces esto mandémoslo para abajo. A ver. Así. Esto lo quitamos de acá. Y entonces tomamos el primer término. Es todo esto, ¿no? Ponemos aquí. Todo esto es igual a ¿qué? Quitamos este igual de acá. Es igual a n sub 0 más 1 sobre... Miren que lo que está arriba pues es el ket n, ¿no? Pero ahora expandido en una serie de potencias en lambda. Luego tenemos que esto es igual entonces a n sub 0 más 1 sobre la energía del estado perturbado menos el hamiltoniano sin perturbar por el operador con proyección complementario por lambda por el potencial menos delta n. Pero este delta n, de nuevo, se tiene que escribir así, ¿cierto? Entonces lo ponemos acá, porque este parámetro lo estamos expandiendo. Entonces lo ponen aquí. Y acá se cambian los más por menos, ¿sí? En todos lados, porque está multiplicado por un menos aquí. Y esto multiplicado por el ket, pero este ket lo voy a mandar para abajo. Lo pongo acá, ¿cierto? Y aquí en vez de eso les pongo un times, ¿no? Está multiplicando el ket. Pero de nuevo el ket entonces está escrito como esta cantidad. Todo esto que está aquí. Entonces este es el resultado de expandir todos los términos, ¿cierto? Les estoy poniendo el resultado de todo de la expansión.
Y lo que tenemos que hacer, es comparar las potencias de lambda y mirar cómo son sus coeficientes. Si uno se pone a comparar las potencias de lambda, entonces empieza a obtener varias cosas. Entonces, miremos primero qué pasa con el término lambda a la 1, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Comparando las distintas potencias de lambda, se obtiene lo siguiente. Entonces, miren que como estos son polinomios en lambda, entonces uno puede comparar sus potencias y el coeficiente de cada uno de los órdenes del polinomio va a ser igual, ¿no? Va a ser igual en ambos lados de la ecuación. Uno tiene una cosa a la izquierda, otra a la derecha. Si compara los coeficientes, entonces tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran el término de orden lambda y comparan el término de orden lambda que aparezca aquí abajo, entonces tienen que concluir que el coeficiente es el mismo porque el orden perturbativo es el mismo, ¿no? Dos polinomios son iguales si sus coeficientes son los mismos. Es lo que estoy usando. A la izquierda, a la igualdad, tenemos un polinomio en lambda. A la derecha, bueno, después de hacer todos los productos necesarios, se tiene otro polinomio en lambda, ¿no? Y dos polinomios son idénticos si los coeficientes de cada orden son iguales también, ¿no? Digamos, no creo que haya ningún problema con entender esto, ¿no? Los coeficientes tienen que ser los mismos. Entonces uno compara las distintas potencias de lambda y obtiene lo siguiente. Vamos a ir escribiendo aquí. Primero para el orden lambda a la 1, orden lambda a la 1, vamos a poner así. Uno obtiene lo siguiente, vamos a dejar acá un espacio. Uno obtiene primero que delta, ahorita miramos exactamente por qué, delta de 1, aquí sería n, es igual a la siguiente cantidad. Voy a escribirla así. Y ya miramos por qué, si tenemos que ver por qué. Entonces aquí pongo n0, aquí pongo el potencial y aquí vuelvo y pongo el n0. Lo primero que notamos. Cuando comparo las potencias de orden lambda, me doy cuenta que delta n vale esta cantidad que está aquí. ¿Cómo hago para darme cuenta que delta n vale esta cantidad? Pues tengo que coger a todo esto y multiplicarlo por este bra, ¿cierto? Y comparar las potencias únicamente de orden lambda. Entonces, si ustedes multiplican aquí a la izquierda por el bra en todos estos términos, se van a dar cuenta aquí, ¿cierto? Primero, que el único que sobrevive es este. El único que sobrevive es este, porque los otros son estados ortonormales. Entonces, este término se cancela y no queda aquí esto. Este término también se cancela y no queda esto, ¿no? Entonces, a la izquierda, no me queda ningún término de orden lambda cuando yo multiplico por el bra, ni de orden lambda al cuadrado, ni de orden lambda al cubo. A la izquierda solamente me queda un 1, aquí. Eso con respecto a lo que queda a la izquierda. Estoy multiplicando por esta cantidad, por este bra. Por otra parte, a la derecha, o sea, a la derecha la igualdad, ¿no? Estamos mirando los dos lados de la igualdad. Si yo aplico ese bra, obtengo de nuevo el mismo 1. Miren que este término entonces se cancela con el término que está acá arriba. Este término se cancela con el que está arriba. Y aquí entra el bra. El bra va a entrar por aquí, ¿no? Pero bueno, es más inteligente si yo pongo este P sub n acá arriba, ¿no? Porque si no estaría mal definida la cantidad, ¿no? Entonces el bra entra aquí. Pero toman en cuenta que este P sub n puede estar o acá, o puedo ponerlo aquí, o lo puedo poner acá, ¿cierto? De tal manera que entonces toda esta aplicación sobre el bra no está mal definida, sino que da un autovalor. Da un autovalor, ¿cierto? Salvo ese autovalor, este bra que está aquí puede entrar entonces acá, ¿cierto? Y bueno, este P sub n lo vamos a dejar en la mitad para especificar que puede quedar en cualquier parte, ¿no? Entra aquí y acá saldría un autovalor, pero no me voy a poner a escribirlo, ¿no? Simplemente sale un autovalor. Un autovalor. No lo escribo por las siguientes razones, ahorita lo vemos. Entonces, miran acá que el término de orden lambda únicamente tiene estas dos cantidades que están aquí.
lambda b y lambda por delta n menos 1, y aquí de nuevo n sub 0, ¿no? No podemos poner este lambda que está aquí, porque saldría un término de orden lambda al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo único que sobrevive? Miren que este término se cancela con este término. Estos términos son 0 porque son ortonormales. Y estos términos no contribuyen porque no daría algo de orden lambda, ¿no? No haría algo de orden lambda. Queda únicamente esto que está aquí. Es decir, lo que voy a señalar en el cuadrado. Quedaría esto. Este otro término tampoco contribuye porque no es de orden lambda, ¿cierto? Quedaría esto multiplicado por este bra y por este ket. ¿Sí lo ven? Bra, queda esto y queda esto. Y todo eso igual a 0, porque miren que no hay nada más. Igual a 0. Entonces ustedes sacan el lambda del valor esperado y entonces les queda que esto es igual a 0, ¿no? De aquí se deduce esta cantidad. Miren que entonces les queda que B menos delta N1 con su valor esperado, o sea, en realidad les quedaría esto, voy a dibujarles los pasitos adicionales para llegar acá. Les quedaría lo siguiente, si ustedes hacen lo que les estoy diciendo, aquí les queda un 0, aquí les queda esto, ¿no? Este sería el término que sobrevive. ¿Cierto? Es lo único que sobrevive. Si yo cancelo todos los demás términos, solo sobrevive esto. Pero ustedes pueden quitar este lambda de acá y sacarlo afuera, acá, ¿cierto? Y este lambda lo pueden pasar a dividir al otro lado de la igualdad y entonces lo cancelan. Quitan el lambda porque 0 dividido lambda da 0. Y entonces ya no sale el lambda. Luego cogen esta resta que está acá y la vuelven una suma, ¿no? Primero se dan cuenta que esto puede salir del valor esperado porque esto es un número. Este delta n es la energía del estado perturbado menos la energía del estado sin perturbar, ¿no? Entonces es un número, esto sale del valor esperado. Entonces ustedes cogen este menos delta n y lo sacan del valor esperado, así. Sale el valor esperado, ¿cierto? Sale el valor esperado. Y como está restando aquí, pasa a sumar al otro lado. Y entonces obtienen el resultado que yo les estaba mencionando. ¿Sí o no? ¿O hay alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Y ahora sí entendí bien todo. Sí, es... hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que estar comparando términos de orden lambda, etcétera, ¿no? Y bueno, ustedes pueden después hacer lo mismo para el término lambda al cuadrado. De nuevo, no va a sobrevivir nada de arriba, solo hay que ponerse a mirar cuáles son los términos de lambda al cuadrado. Si hacen lo mismo para los términos de lambda al cuadrado, van a obtener lo siguiente. Yo les voy a poner el resultado, pero el procedimiento es totalmente análogo a lo que yo acabo de hacer. Pero no me puedo poner a hacerlo término por término porque además para nosotros, para el cálculo que vamos a hacer, solo necesitamos este término. Y el cálculo nos da igual al experimento. Entonces, los otros términos no me pongo a deducirlos explícitamente, pero ustedes, digamos, entienden que se hace exactamente de la misma forma. De pronto en un taller sí se los pongo a hacer, ¿no? De pronto se los dejo como taller. O sea, que demuestren este término que voy a poner acá. Solo el 2, ¿no? El tercero ya, ¿para qué? A ver, como para que tengan la experiencia de hacerlo, ¿no? Demostrar que el segundo término les da esto. Aquí aparece, en vez de el 0, aparece el 1. Aparece el 1 obviamente, ¿no? Porque ahora necesitamos los términos de lambda al cuadrado. Entonces aparece con el 1, con el 1. Pero tienen que notarlo ustedes, ¿no? Tienen que notarlo ustedes. No es difícil de verlo. No es difícil de verlo en realidad. Entonces, creo que se los voy a dejar como taller. Se los voy a dejar como taller. Entonces, el 2 sería este y el 3 sería, bueno, en general, para no ponerme a escribir tanto, voy a ponerlo así. Ponemos un punto, otro punto, otro punto, y ya. El enésimo término, ¿cómo será? Siguiendo un procedimiento inductivo, pues uno llega a que el enésimo, el término de orden n en lambda, es decir, el enésimo término, ¿cierto? De orden n, para este delta n, se obtiene aquí poniendo un n menos 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven?
Para delta N1, pues tenemos que aquí el ket vale 0. Miren que este bra siempre va a ser 0, 0, 0, 0, 0, porque el procedimiento es multiplicar por el bra. Multiplicar por el bra, que de hecho aquí pues ya me toca volver a quitarlo porque esto no es lo que... Esto era solo para explicarles, ¿no? Que aplicaron el bra con N0 para obtener esta cantidad. Entonces quitémoslo porque si no se ve mal. Listo. Entonces miren que el término de orden n en lambda me proporciona el shift de orden n. Y ese shift de orden n se calcula haciendo esta transición de probabilidad, ¿no? El bra tiene n sub 0, el ket en cambio tiene el orden n-1. Es decir, es suficiente con tener un ket de orden n-1 en lambda para poder calcular el shift a orden n. Siempre es suficiente tener un orden menor. ¿Mm? Pero para demostrarlo hay que hacer el procedimiento similar a lo que yo acabo de hacer con el primer orden, ¿no? Simplemente ver cuáles son los términos de orden 2 y darse cuenta de esto, luego de orden 3, de orden 4, hasta que lleguen a este orden, ¿no? Bueno, hasta que hagan algo así como una conclusión a partir de un procedimiento inductivo, ¿no? Están siguiendo una especie de procedimiento recurrente, ¿no? Entonces, esto por un lado para los delta n, simplemente estoy encontrando una manera de calcularlos. Ahora, este delta n se puede aún mejorar su cálculo y es notando lo siguiente. Primero estaba mirando con delta n cómo comparaba yo, pero ahora voy a comparar los estados directamente. Y miramos entonces cómo serían los estados también para distintos órdenes perturbativos, ¿no? Para los estados perturbados, ahora vamos a mirar los estados perturbados, se obtiene lo siguiente, ¿no? Entonces miremos qué pasa ahora para los estados perturbados y empezamos con el orden lambda 1 también. No tomo el orden lambda a la 0 porque de aquí ustedes ya ven que lo único que sobrevive en el orden lambda a la 0 es esto, ¿no? Es una identidad n0 igual a n0, ¿no? Si solo tomo el término orden lambda 0, tendríamos esto. Los demás términos, pues ya son otra cosa, ¿no? Ya, de aquí miren que acá toda esta cantidad empieza por lambda, ¿no? Lambda, lambda al cuadrado. Entonces este n sub 0 multiplica lambda acá. Lo único que es de orden 0 son estos dos y entonces a orden 0 solo tendría una identidad. El ket n0 igual al ket n0. Eso sería lo que obtengo cuando no considero, bueno, cuando considero el orden 0 en lambda, que significa que no hay término perturbativo, ¿no? Entonces esto es un caso trivial, simplemente esto sería el caso en el que la teoría no está perturbada. Pero si incluyo el lambda, entonces ahora me voy a poner a mirar qué pasa con los kets a orden lambda. Entonces primero miren que acá a la izquierda, a orden lambda, lo que está es este ket, ¿cierto? A la izquierda primero. Entonces cogen el término de la izquierda y lo ponen aquí. Ponen acá. A la izquierda tienen este término, ¿cierto? Y lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Entonces ustedes se tienen que poner a mirar acá cuáles son precisamente los términos de orden lambda. Los términos de orden lambda, ¿cuáles serán? Ustedes se dan cuenta entonces que lo que va a sobrevivir me deja pensando si delta n lo tengo que considerar, ¿no? Lo que va a sobrevivir es este término que está aquí, ¿no? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y este término por qué no está? Cuando multiplico por este que de aquí. ¿Cuál es la razón de que ese término no contribuya? Ya, los demás no contribuyen evidentemente porque son de orden lambda al cuadrado. Y acá lambda por lambda, pues da lambda al cuadrado, etcétera. Es decir, los únicos candidatos a sobrevivir son los que señalen, ¿no? Estos de acá no van a contribuir, ya saben por qué no. Todo esto no contribuye. Solo nos interesa esto tampoco porque esto es de lambda a la 0. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este término que está aquí no contribuye cuando lo aplico a este qué?
¿Alguna idea? A mí lo que se me ocurre es por lo que tenemos ahí los órdenes, o sea, estamos relacionando delta n con n con n menos 1. Entonces, Ent- cuando delta n es 1, entonces estaremos relacionándolo con delta 0, con n0, perdón. Esa, esa es una razón, ¿no? No es del mismo orden perturbativo en realidad. No es del mismo orden perturbativo para el estado físico, es de orden cero. Es una razón, es una razón. Ujú. Pero también hay otra razón. Ujú. A ver si lo ven. Que fue un cálculo que yo hice la clase pasada también, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Si no estoy mal es porque delta no, n0 es ortogonal con el lambda b menos delta n con el que de n. Sí, sí. Y usando esa relación se anula el término. Entonces es precisamente eso, ¿no? Que este término se va a anular cuando yo lo aplico sobre el qué, sobre este qué de n0. Yo lo había hecho la clase pasada, les había mostrado por qué y ahorita se lo sugerí también. En todo caso, tampoco es del orden perturbativo. En el ket no es de orden 0, no es de orden 1, sino que es de orden n-1, ¿no? Que fue lo que les acabo de mostrar también antes, pero además se anula por ortogonalidad. Son ortogonales, son ortogonales. Entonces, como son ortogonales, no contribuye, pero además no es del orden perturbativo. Son dos razones, ¿no? Dos razones para no incluirlo. Entonces, los únicos términos que vamos a incluir nosotros son este que está acá y, bueno, el que está aquí arribita, ¿no? Este que está aquí. A la izquierda tenemos este N1, a la derecha tenemos este. Entonces lo ponemos el que y escribimos lo siguiente. Esto entonces sería igual a este operador proyección dividido E de N0 menos, aquí tendríamos el hamiltoniano, sub 0, ¿cierto? Y acá aparecería el potencial y entonces aparecería el estado N0. Simplemente poniendo todo lo que es igual en lambda, ¿no? Las potencias de lambda serían estas, así. Para lambda 1 obtendríamos esto. Si se lo ven de aquí, ¿no? El lambda se cancela porque estamos considerando lambda en ambos lados, ¿no? Entonces queda P, el operador proyección, queda este denominador, queda el potencial y queda este estado. Y esos son los únicos términos que contribuyen a orden lambda. Pero esto me está diciendo entonces que yo puedo escribir este estado perturbado en términos del estado no perturbado. Y por lo tanto, entonces, por lo menos, miren que este término de orden lambda 2 se puede escribir completamente en términos únicamente de los estados sin perturbar. El primer término ya está así. Miren que el primer término ya está escrito únicamente en términos de los estados sin perturbar. El segundo, en cambio, acá aparecía un N1, ¿no? Pero ahora acabo de darme cuenta que este N1 se puede escribir en términos del estado sin perturbar, ¿cierto? Acá lo están viendo. Y por lo tanto, uno puede hacer lo siguiente. Lo escribo aquí explícitamente para ustedes. Por lo tanto, ustedes pueden coger este término de orden 2 y reescribirlo de nuevo, pero ahora en términos de el nuevo ket, ¿no? Solo que aquí me va a tocar volver a escribir los ket. ¿Cómo lo escribo? No es necesario.
Escogemos este término ahora, cambiamos N1 por esto, ¿no? A ver. Lo ponemos acá, ¿cierto? Y aquí, bueno, dejemos la línea. Y acá entonces esto es N0. Así. Quedaría así. Así. Pero pues no me gusta mucho la... Ajá. Ahora hice algo mal, no sé qué será. ¿Dónde hice algo mal? A ver. Escribí algo mal en látex. En P'. Qué vaina. No les gusta esto. A ver. Dejémoslo entonces solo así porque qué más. Porque si no, no me deja compilar esto. Ya. Entonces aquí no era este el problema, ¿no? ¿Cómo queda? Queda muy feo. No queda tan mal, ¿cierto? Estas líneas deberían quedar más largas, pero es que ponerme a escribir el braille que me da como... nada. Hagámoslo más bien porque dejemos un poquito la pereza. A ver. Así. Entonces, quitamos esta línea, quitamos esto aquí y quitamos esto acá. Miramos cómo queda, ¿no? Se ve mejor, ¿cierto? Sí, queda mejor. Entonces ahora miren que entonces el shift depende, el 2 depende únicamente de los estados sin perturbar. De los estados sin perturbar. Y lo mismo se puede hacer para los demás órdenes perturbativos. Es decir, uno siempre puede escribir estos estados en términos únicamente de el estado sin perturbar. Este N1 lo podemos escribir en términos de N0. Y lo mismo para N2. Entonces, para N2, ahora para este get, pero N2, para el segundo estado, si ustedes se ponen a comparar potencias, como estábamos haciendo ahorita, se tiene lo siguiente. Aquí les voy a escribir el resultado porque tal vez se los pongo a calcular, pero en todo caso lo que uno obtiene es esto. No es difícil de verlo, otra vez hay que comparar potencias. Pero entonces uno obtiene que vale esto, aquí aparece el potencial, acá vuelve y aparece esto, aquí aparece el potencial de nuevo, aquí aparece el ket, entonces ponemos este ket, así, y menos, pero no creo que me quede bien acá, entonces lo pongo abajo, menos, vuelve y aparece este operador completo, vuelve y, ¿qué más aparece? Esto aparece dos veces, aparece el potencial acá, aparece el ket, y acá en el intermedio aparece un bracket de este tipo, pero solo con un potencial. Así. Así. Este es el resultado. Cuando ustedes comparan las potencias ahora para el estado 2, potencias de orden lambda al cuadrado, obtienen precisamente esa cantidad. Obtienen esa cantidad. Tienen que reemplazar entonces este estado que ya obtuvimos en este término lambda n2, ¿no? Acá. Tienen que reemplazar este estado. Cogen esto que está aquí y lo reemplazan acá, pero lo reemplazan tomando en cuenta esta cantidad que conseguimos aquí. Porque solo depende de N0, ¿no? Entonces al reemplazarlo y bueno, comparar potencias, etcétera, uno llega a esto. Uno llega a esto. Llega a esta cantidad que está aquí. Pero pues hay que hacerlo, ¿no? No es tan intuitivo, ya, no, ya aquí ya no se ve tanto, ¿cierto? Tal vez se los deje como problema para que lo hagan. Creo que hay dos cositas que les voy a dejar como problemas y es eso.
calcular los términos de orden 2 en este delta y también en el vector, para que vean cómo se llega aquí. De todas formas, nosotros no necesitamos estos términos en la interacción hiperfina, nosotros solamente vamos a necesitar el primero. Es decir, nosotros vamos hasta acá. Entonces no necesitamos en realidad esto que está aquí, ¿no? Pero bueno, les dejo el resultado y después les pido que me lo demuestren más bien, como para que sepan cómo se hace. Es comparar potencias y ya. Ok. Entonces, bueno, en resumen, lo que nosotros vemos es que ustedes pueden escribir entonces este shift de energía como esta sumatoria, ¿cierto? Como esta sumatoria que está aquí, que depende de lambda. Entonces voy a ponerlo acá en resumen, entonces, en resumen, ustedes pueden entonces escribir el shift de la siguiente manera. Delta N, delta N lo pueden escribir como, recuerden que es esto, ¿no? E de N menos E de N0, ¿cierto? Y esto es igual a lo siguiente. Lo pueden escribir como, primero, lambda por un B, ahorita les digo qué es esto, ¿no? NN, más lambda al cuadrado, este sería el segundo término, por, aquí quedaría la sumatoria, ahorita miramos de dónde sale esto, ¿no? K distinto de N, esto venía del operador proyección, de la siguiente fracción. Aquí les quedaría la norma de nk al cuadrado. Y aquí les quedaría n0, ¿cierto? Menos e de k 0 también, si no estoy mal, sí. Más términos de orden superior, Ahorita miramos bien de dónde sale esto, ¿no? Donde yo definí que BNK en general, pues era igual a este valor esperado que puse por aquí. Esto que está acá, pero con N y con K, ¿no? Así. En el estado no perturbativo, en los estados no perturbativos. Entonces, en general el shift es esto, porque miren que, volvemos acá, nosotros dijimos el shift es igual a lambda por delta n1 más lambda cuadrado por delta n2 más términos de orden superior. Pero lambda no sino delta de n1 es precisamente este valor que está aquí, ¿no? Es el primero. Entonces, en el primer término aparece lambda por esta cantidad. Pero esta cantidad es precisamente B de NN, que es el primer término que yo puse aquí. Entonces, vamos mirando. Este primer término, precisamente, lambda por B, NN, donde BNN sería coger aquí K y ponerlo igual a N, ¿no? Entonces, este simplemente es el primer término que obtuvimos. El segundo término, que es de orden lambda al cuadrado, entonces sería lambda al cuadrado por la delta de N2, que es precisamente el término que tenemos aquí, ¿no? Lambda al cuadrado por delta N2, este término que está acá. Pero delta N2 dijimos que era esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Mírenla acá. Y además después la escribimos en términos únicamente de N sub 0. Entonces esta N1 la escribimos en términos de N sub 0 y lo que obtuvimos era esta cantidad que está aquí. Ahora, esta cantidad ustedes la pueden operar, y entonces esto aplica sobre uno de estos ket, ¿no? Pero aquí ustedes toman en cuenta que yo esta aplicación se las di, la clase pasada. Entonces, aquí este P sub n puede estar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Yo lo pongo acá, pero digamos que esté aquí, ¿no? Recuerden que esto es el operador proyección complementario. Entonces, de este P sub n sale esta sumatoria en K distinto de n, por definición. Porque el P sub n era precisamente esta sumatoria. No sé si hacerlos vamos a hacerlo porque vamos a coger el término delta n2 y llegamos ahí. Entonces, antes de escribirles esto, más bien lo hago. Este es el segundo término, ¿no? Este es el segundo término.
y voy a ir reemplazando cosas, aunque el resultado se los dejo aquí mismo, ¿no? Es para que lo vean. Este P sub n entonces se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como una sumatoria en K distinto de n de un producto exterior. Esta era la definición que yo les había dado la vez pasada. Me enredé. A ver, ya. Entonces, aquí tengo que poner un get y luego tengo que poner un bra. Cosa lo voy a dejar acá al lado. Así. Y aquí entonces aparecían los K0. Este era precisamente el operador proyección complementario. Es un operador construido de la suma de todos estos productos exteriores donde no se incluye precisamente el N, ¿no? No se incluye el N. Y entonces esta cantidad que está aquí entra a la sumatoria y opera acá. Esto fue lo que yo les di la clase pasada. Y H sub 0 entonces está aplicando E sobre K sub 0. Por lo que en este H sub 0, este sí es un número, ¿no? Aquí ya hay un número. En este H sub 0 aparece exactamente lo siguiente. Aparece E de N, E de K, perdón, E de K0. Porque aplica sobre este que, ¿cierto? Y ahí aparecen entonces los autovalores primero. Esto que está aquí. Por otro lado, todo este término, esta sumatoria puede salir del producto escalar porque esto que está aquí es precisamente una suma de números, no es un número, es una serie que converge a un número. Entonces ustedes quitan esto acá y lo ponen afuera, lo ponen aquí. Y por otra parte, ustedes ven que esto es precisamente B de NK por B de KN. Entonces aquí ustedes dicen, bueno, esto lo escribo con esta notación que está acá abajo, esto lo escribo como BNK por BKN. Pero cuando uno cambia el orden en un producto escalar, entonces tiene que poner un complejo conjugado. Eso quiere decir que ustedes en vez de KN pueden poner aquí NK, pero tienen que poner un complejo conjugado. Esto para el producto escalar en los números complejos, ¿no? Cuando uno cambia el orden del producto escalar, entonces pone un número complejo acá. Pone el complejo conjugado, ¿no? Básicamente cambiar el bra por el ket significa poner aquí el transpuesto del complejo conjugado, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, cambiar el orden. Y entonces aquí ustedes tienen el producto de una cantidad por su complejo conjugado, pero ese producto es precisamente la norma al cuadrado. La norma al cuadrado. Si ustedes multiplican un número por su complejo, les da la norma al cuadrado. Entonces ponen la norma acá y ponen acá el cuadrado. Y entonces este es el resultado del segundo término. ¿Sí o no? De todas formas están de buenas porque para el término spin órbita no tenemos que usar esto. Este término no lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar únicamente el primero. Y entonces, bueno, delta n se puede escribir así, ¿cierto? Así. Y por lo tanto, aquí, por lo tanto, la energía del problema completo, se obtiene de la siguiente manera. Ahora, E de n es entonces igual a EN0 más estos términos que están acá. Pero el problema completo, el problema original, debemos elegir entonces lambda igual a 1. Y entonces aquí quitan lambda, lo eligen igual a 1 y acá también. Porque la idea era que este parámetro lo habíamos introducido para expandir en series de potencias, pero para resolver el problema completo que a nosotros nos interesa, por ejemplo el término spin órbita, no viene con ese lambda atrás, ¿no? No viene con ese lambda atrás, esto acá no viene acá, el término spin órbita no viene con esto, sino que ese lambda lo habíamos puesto como un parámetro para expandir alrededor de él, ¿no? Pero al final tenemos que elegir lambda igual a 1 para volver al problema original, al problema completo. Por lo que aquí eligen lambda igual a 1, ¿cierto? Y resuelven el problema.
Miren que el problema entonces completo, el cálculo completo de la autoenergía, se obtiene primero sumando la autoenergía del problema sin perturbar, es decir, el átomo de hidrógeno con el potencial de Coulomb, más esta corrección a primer orden en lambda, que es precisamente el valor esperado del potencial en el estado sin perturbar. Recuerden que este BNN pues es N0 acá, N0 acá, y calculan el potencial, más términos de orden superior. Para el átomo de hidrógeno, con su estructura hiperfina, podemos truncar la serie acá, es decir, considerar solo esta parte. Nosotros nos vamos a contentar con esta parte, ¿no? Justamente aquí. Así obtenemos las correcciones cuánticas a la estructura de la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno, únicamente con ese término adicional que está ahí. Los otros términos no los vamos a considerar. Y bueno, por otra parte, uno también puede escribir el estado cuántico hasta ese orden, o hasta orden 2 en lambda, ¿no? Lo pongo aquí porque, bueno, no lo vamos a necesitar, pero lo ponemos, ¿no? Para el estado cuántico, entonces, ¿qué tendrían? Perturbado. Ustedes tienen lo siguiente, entonces el n, que es el que tenemos por aquí, ¿cómo es este que? El n, ¿cómo se escribiría? El n, después de solucionar el problema, es decir, eligiendo lambda igual a 1, sería igual a n0, este sería el primer término, n0, más, aquí estaría el término de lambda, ¿no? El término de lambda, que nosotros creo, ya lo había puesto por aquí, ¿no? Lambda n1, ¿no? Pero que se me hizo n1, o sea, este término, ¿no? Pero toca solucionarlo. Entonces, más lambda por n1, este sería n1, que es lo mismo que está aquí. Acá, ¿no? Lambda por n1. ¿Dónde n1? Pues yo lo había calculado, ¿no? ¿Qué se me hizo? Acá está, ¿no? Lambda por n1. ¿Dónde n1 es esto? Y de nuevo, pues ustedes tienen que aplicar este operador, lo dejan acá, a la izquierda, a la derecha, y vuelven y hacen lo mismo que hice antes, ¿no? Aplican este operador al operador proyección. El operador proyección entonces vuelven y hacen lo mismo, ¿no? Lo escriben como la sumatoria de K distinto de N y ponen acá el producto exterior. Y entonces ponen primero el ket, luego ponen el bra y ponen aquí entonces K0, K0, aquí ponen también K0 y cogen este operador que está aquí a la izquierda, lo ponen dentro de la sumatoria, lo hacen aplicar sobre el ket K sub 0, eso les va a dar aquí la autoenergía E de K 0, ¿cierto? Y luego toman en cuenta que este ket lo vamos a poner aquí atrás, acá, y esta cantidad que está aquí se llama B de KN. Entonces lo quitan de acá y lo ponen acá con la anotación que yo había puesto, B, KN, ¿cierto? Tomando en cuenta esta anotación que está arriba. Y así obtienen entonces el primer término de orden lambda, pero recuerdan que en el problema ponen lambda igual a 1, ¿no? ¿Sí? Ponen lambda igual a 1. Y bueno, sigue el término de orden lambda al cuadrado, que es una cosa ahí toda larga, pero no se los voy a poner. Simplemente aquí tienen términos de orden superior. Términos de orden superior. Y este lambda, recuerdan que lo tienen que poner igual a 1. Entonces uno debería quitarlo en principio. Más términos de orden superior. Entonces miren que en el caso de los ket perturbados, el ket perturbado no necesariamente es proporcional siempre a el ket sin perturbar, sino que de alguna manera mezcla los ket perturbados, ¿no? Miren que aquí el segundo término, ya empezando con el término de orden lambda, se mezclaron los ket porque son proporcionales precisamente a los ket sin perturbar, pero a los que son ortogonales
a este ket, ¿no? Entonces aquí n no depende únicamente de n sub 0, como yo les había dicho, sino que también depende de todos los otros ket que están sin perturbar, ¿no? O sea, todos los otros estados ortogonales y los mezcla con este potencial. Están mezclados. Entonces mezcla los potenciales. Mezcla los ket sin perturbar. Y lo mismo si ustedes van a órdenes superiores, se mezclan aún más. Aquí sí se mezclan los términos, ¿no? Y bueno, esas son las dos cosas importantes para obtener en el problema de autovalores. Miren que entonces acabo de obtener, y vuelvo acá a mi problema de autovalores, acabo de obtener las dos cosas que yo necesitaba. Acabo de obtener la energía y acabo de obtener el estado. En términos de la energía sin perturbar y el ket sin perturbar, o los kets no perturbativos, es decir, en términos de las cosas que sí conocemos. ¿Sí? Obtuve el resultado del problema completo en términos de lo que conocemos, ¿no? Usando una serie perturbativa. Y esas son las dos soluciones que necesitamos nosotros. Son estas que están aquí. Esto es lo que tenemos que usar para resolver la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Entonces miremos un poquito para el caso del átomo de hidrógeno, cómo quedaría, ¿no? Entonces revisémoslo. Pero lo pongo como un punto aparte aquí. Esto lo he llamado 1, 2, 3. Entonces acá miremos la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Entonces recordemos un poquito lo que nosotros estábamos haciendo. En la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno, entonces el problema de autovalores, ¿qué forma tiene? Volvemos aquí a este problema que acabamos de solucionar y hacemos lo siguiente. ¿Cómo quedaría la ecuación de autovalores? La ecuación de autovalores en este caso particular, entonces ustedes tendrían que poner aquí una función f de r, que yo se las di, ¿cierto? No me acuerdo exactamente cuál era. Era una constante dividido r al cubo, ¿no? Toca ir a las notas de la clase, que ya hemos avanzado bastante, y recordar cuánto valía esta f de r, ¿no? Eso está en las notas de la clase. Pero era una constante que dependía de la constante de estructura hiperfina y de otras cosas, ¿cierto? Constante de Planck, la velocidad de la luz, etcétera, dividido r al cubo. Entonces aquí como justamente ahorita no me acuerdo exactamente la forma, pues no lo voy a poner, simplemente pongo la función de r, ¿no? Multiplicado por el operador spin y por el momento angular, ¿no? El momento angular orbital. Y queremos solucionar este problema. Pero noten que aquí tenemos que ser más específicos, ¿no? No necesitamos entonces ya considerar lambda. Sabemos que lambda tiene que ponerse igual a 1. Y lo que tenemos es que calcular estos cosas, ¿no? La autoenergía y el autoestado. Miremos cómo sería la autoenergía, que es lo que más nos interesa, ¿no? El shift en la energía. La autoenergía a primer orden, que es lo único que nos interesa, sería lo siguiente. Entonces ustedes se dan cuenta que hasta primer orden, E de n sería igual a la energía del nivel sin perturbar. Es decir, estos son los valores de la energía, que aparecen en el átomo de Bohr, los niveles de energía del átomo de Bohr. Por ejemplo, para n igual a 1, esto vale menos 13,6 electronvoltios, ¿cierto? Entonces, este es el problema que aparece usualmente en el átomo de Bohr. Los niveles de energía, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Más, y entonces nosotros tenemos que poner este potencial BNN, ¿no? Pero este potencial BNN, en este caso particular, sería coger este valor esperado que está aquí, ¿no? Pero bueno, vamos haciéndolo por pasos para que quede más claro. Entonces aquí ustedes tendrían que poner esto igual a ¿qué? Volvemos a poner la energía inicial más, aquí ponen n y aquí ponen n, ¿cierto? Pero esto se refiere a los estados no perturbados, y tenemos que ver qué es el potencial, ¿no? Entonces, en vez del potencial, ustedes ponen de inmediato aquí FR, ¿cierto? Y acá ponen S.L, ¿cierto? Mientras que aquí, ¿qué estados elegimos? Esa es la pregunta. ¿Cuáles estados deberíamos poner acá? Si fuéramos más precisos.
De todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué ha estado bien acá? K. No, no, para este caso particular, el átomo de hidrógeno con el término spin órbita, ¿qué estado ponemos acá? ¿Cómo sería el estado no perturbado? Yo les dije, este n contiene todos los números cuánticos de los observables compatibles. ¿Aquí qué números cuánticos debería poner? Ya sé que para el problema no perturbado, ¿no? ¿Qué números cuánticos poníamos? Los que están relacionados con LZ, con Ah, J, C4, es J. M, L, S. Sí. Sí, Y lo mismo acá porque son idénticos. Miren que son el mismo estado. N, J, M mayúscula, L, S. ¿Cierto? Y así se soluciona entonces este problema del término de spin órbita. Más términos de orden superior que no los vamos a necesitar para reproducir el resultado experimental. Los podríamos incluir, pero son correcciones aún más finas, ¿no? Entonces no es necesario. Es suficiente con considerar este término que está aquí. Este término. Entonces, ¿qué es lo diferente que tenemos que calcular para hacer la corrección de la estructura hiperfina? Lo que tenemos que calcular es precisamente este cálculo que está aquí, para ciertos valores de J y de M, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores que a mí me interesan de J y de M? ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, para la estructura hiperfina, digamos, yo estos los mostré, los números cuánticos son los siguientes. Entonces ustedes se tienen que empezar a acordar dónde está la estructura hiperfina, pero bueno, yo se los vuelvo a mostrar. Los tenía por aquí, ¿no? Se los había mostrado antes. La estructura hiperfina del átomo de hidrógeno está acá. Entonces miren cuáles son los números cuánticos que nosotros necesitamos. Aquí les vuelvo a mostrar lo que yo les había mencionado en la clase anterior. Estamos interesados en calcular este shift. A esto se le conoce la estructura como la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno, ¿no? No, la estructura fina en realidad. Hiperfina es aún más. Estamos es con la estructura fina del átomo de hidrógeno, pero ya me quedé pensando. No la hiperfina, sino la fina en realidad. Entonces tengo que escribir fina por todas partes, ¿no? Es la estructura fina la que estamos calculando, que es donde está el desdoblamiento del nivel 2P. Entonces miren que los números que nosotros tenemos que considerar son los siguientes. N tiene que valer 2. N igual a 2. ¿Sí lo ven? N igual a 2. Mientras que L, ¿cuánto tiene que valer? El momento angular orbital, ¿cuánto vale? Es P, ¿no? Pero P es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el momento angular orbital que se representa con la letra P? ¿P igual a qué? Es L igual a 0, a 1, a 2, a 3. no, profe, yo personalmente no sé. Esto es el espectro atómico, ¿no? Mire, está el número cuántico principal. El número cuántico principal empieza en 1 y termina y va de 1 en 1 hasta donde ocurra la energía de ionización del átomo, ¿no? Entonces, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, etc. El número cuántico secundario o el momento angular orbital es L. Y L va siempre desde 0 hasta n-1. Hasta n-1. Entonces, por ejemplo, si n vale 2, L puede ir desde 0 hasta 1, 0 o 1. Si n vale 3, entonces L puede tomar los valores 0, 1 o 2, etcétera, ¿no? A cada número se le asigna una letra, ¿no?
a L igual a 0, uno dice que el nivel se llama S. S, que aquí sí está la estructura hiperfina, ¿no? Yo les he estado diciendo que es la estructura hiperfina, pero estamos hablando de la estructura fina, ¿no? S es igual a L igual a 0, ¿no? P es igual a L igual a 1. L igual a 2, ¿cómo se llamará en la tabla periódica? Una D. ¿Sí se acuerdan o no? Una D. L igual a 3, una F, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en todo caso, este P es L igual a 1. Entonces tenemos N igual a 2, L igual a 1. ¿Y de dónde sale este 1 medio y este 3 medios? ¿De dónde sale esto? Es la proyección. Voy a escribir los números cuánticos aquí. De paso corrijo esto. Sí, porque estoy obsesionado con la estructura hiperfina, pero no. Estamos es con la estructura fina, ¿no? ¿Dónde más lo corrijo? Acá. Así. ¿Había alguno más? No. Bueno, la estructura fina, ¿no? Con el término spin órbita. Entonces, los números cuánticos son los siguientes. Tenemos entonces n igual a 2 para la estructura fina. Tenemos L igual a 1, que es el momento angular orbital. Y tenemos S igual a ¿qué? El spin. A un medio. Un medio, el spin del electrón. Además, vamos aquí un puntico. Además, se tiene que cuánto vale J. Entonces, J es igual a L más S. Y este J varía entre dos valores. ¿Cuáles son los dos valores posibles que puede tener J? Uno de ellos es una recta y otro es una suma, ¿no? Tiene que ser menor o igual a L más S y tiene que ser mayor o igual que L menos S, ¿cierto? Pero L más S, ¿cuánto vale? Sería 1 más un medio, ¿cierto? Eso quiere decir que ¿cuánto vale esta cantidad? 1 más un medio. 3 medios. 3 medios. 3 medios acá. Mientras que aquí, ¿qué tendríamos? 1 menos un medio, o sea, un medio. ¿Cuáles son los valores posibles que puede tomar J entonces? J puede tomar el valor un medio y el otro valor que puede tomar es el valor 3 medios. Eso quiere decir que los valores que nosotros estamos poniendo aquí son precisamente debidos a que se está considerando el momento angular total. J puede tomar el valor 1 medio o puede tomar el valor 3 medios, ¿cierto? Entonces estamos mirando cuál es el momento angular total del electrón. El electrón puede tener dos valores, 1 medio o 3 medios, para el nivel 2P. Para el nivel 2P puede tener 1 medio, J igual a 1 medio, o J igual a 3 medios. Entonces, este desdoblamiento del nivel 2 ocurre precisamente porque introdujimos el spin. Ahora no solo consideramos el momento angular orbital, sino que además consideramos el spin del electrón. Al incluir el spin del electrón, el momento angular total del electrón cambia, porque ahora puede tener dos valores posibles. Puede tener 1 medio o puede tener 3 medios, y por eso se ve un desdoblamiento en dos niveles, del nivel n igual a 2. Y tenemos que calcular la energía para ambos. La energía de ambos, de este nivel y de este nivel, de 1 medio y de 3 medios. Eso quiere decir que qué cantidades debemos calcular. Aquí lo escribo. Lo escribo aquí. Debemos calcular entonces los siguientes valores esperados para el átomo de hidrógeno, ¿no? Para la estructura fina. El primer cálculo que tenemos que hacer, lo voy a llamar aquí A, es entonces el siguiente. Reemplazan los números cuánticos que están acá. Lo reemplazan aquí. Ponen acá entonces n igual a 2, j igual a 1 medio, m igual a los valores posibles que pueda tomar, l igual a 1
S igual a 1/2, ¿no? S igual a 1/2. Y aquí lo mismo, n igual a 2, j igual a 1/2, m son la componente z de esto, ¿cierto? 1 y 1/2. Y entonces, para no escribir tanto, mejor simplemente lo pongo, bueno, no, este es el primero, ¿no? Con 1/2. El segundo que debemos calcular es el valor con 3/2, con 3/2. Entonces aquí, el segundo que deberíamos calcular es exactamente lo mismo, pero con 3/2. Con 3/2. Entonces, ponemos aquí lo mismo, pero ponemos 3/2. 3/2. Son los dos valores posibles que tiene J, ¿no? Ahora, nosotros, antes de hacer este cálculo, vamos a mirar unas reglas de selección que se llaman las reglas de selección de Wigner-Eckardt, que me permite establecer cuál es el valor que debe tomar M. M aquí, por ejemplo, puede tomar dos valores, 1/2 y menos 1/2. Pero vamos a ver con este teorema de Wigner-Eckardt que únicamente cuando M es igual a J se obtiene un elemento matricial distinto de 0. Solamente cuando M es igual a J. Entonces aquí M tenemos que elegirlo también 1/2. Y abajo tenemos que elegir M igual a 3/2. No nos sirve ni 1/2, ni menos 1/2, ni menos 3/2, porque todos esos valores van a dar 0. Pero eso hay que mostrarlo con unas reglas de selección que vemos la próxima clase. Aquí simplemente les digo que entonces nos toca calcular este par de valores esperados, donde hay que primero encontrar una regla de selección para M. Encontramos esas reglas de selección, yo se las doy en la otra clase, y luego hacemos el cálculo numérico. Ahora, no sé, bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. Para terminar, miremos cómo es la representación en el espacio de las coordenadas de esta cantidad, ¿no? Para que nos quede claro qué es lo que vamos a calcular. Entonces aquí, para finalizar, miremos la representación en el espacio de las coordenadas y los espinores del elemento matricial este, ¿no? ¿Cómo haríamos para representar en el espacio las coordenadas esta cantidad? Para obtener la representación en el espacio de las coordenadas de esta cantidad, lo que debemos hacer es poner una igualdad aquí, una relación de completitud a la izquierda y a la derecha. Entonces, usando la relación de completitud o completez, que es esta que está aquí. Siempre me ha quedado la duda si ambas cosas deberían significar lo mismo, ¿no? Completitud o completez. Pero esto es una integral. En su versión continua, ¿no? ¿Qué se me hizo? Ponemos aquí entonces esto. Bueno, vamos el ket. Ponemos aquí el bra. Esto está en la notación de Dirac, ¿no? El bra. Y aquí esto tiene un D3R, ¿sí? Pero en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces aquí pongo un R y acá pongo un R. Y un D3R en coordenadas esféricas. Donde este R, bueno, este R en realidad tiene todas las componentes esféricas. Entonces, ¿sí se acuerdan cómo es la medida en coordenadas esféricas? Esto tiene simetría esférica porque es el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, si yo fuera a poner esto en coordenadas esféricas, esta integral, entonces, ¿qué tendría? Tendría el ρ, tendría el phi y tendría el zeta, ¿no? Este phi es el ángulo azimutal y este zeta es el ángulo polar. Entonces, pongo estas tres coordenadas en coordenadas esféricas y entonces la medida, ¿cómo quedaría? La medida, ¿qué sería? ¿Se acuerdan o no? La medida en coordenadas esféricas. Si no estoy mal, es r cuadrado por seno de teta. Ajá, r cuadrado, seno zeta, de phi, de r, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy llamando de rho en realidad. Rho, no r.
Estoy llamando así, ρ. ρ es la dirección radial, ¿no? Que es como la convención usual de coordenadas esféricas. Ahora, esta cantidad se puede escribir de una manera más cómoda, usando la definición de ángulo sólido. Entonces, usando la definición de ángulo sólido, ustedes escriben este producto externo de la siguiente manera. En vez de poner phi y zeta, ustedes ponen omega mayúscula, así. El ángulo sólido que relaciona estas cantidades que están acá. Phi y zeta. Y acá, bueno, acá mantienen el rho al cuadrado, pero en vez de seno zeta de phi, ponen un de omega. Es decir, toda esta cantidad, seno zeta de phi, representa un diferencial de ángulo sólido. Entonces ustedes acá ponen más bien un d rho, el de rho, y acá ponen un d omega. Simplemente es otra forma de escribirlo en términos del ángulo sólido. ¿Y cuánto vale la integral del ángulo sólido? La integral completa, ¿no? En una esfera. En una esfera. Sobre una esfera, la integral del ángulo sólido, ¿cuánto vale? 4pi cuadrado. 4 pi cuadrado o 4 pi, ya me equivoco. Creo que era... creo que era solo 4 pi, ¿no? Pues ya me quedé pensando si era 4 pi cuadrado o 4 pi, ¿no? De todas formas lo vamos a tener que usar, entonces en algún punto lo revisamos, ¿no? Pero creo que es 4 pi, ¿no? Pero por tener dos... Hay que mirarlo, ¿no? Porque tengo recuerdos de que es 4 pi, pero bueno, puede ser 4 pi al cuadrado, ¿no? Toca revisarlo. Toca revisarlo. En todo caso, no lo podemos escribir así, ¿no? Esta simplemente es una relación de completitud. Es en la notación de Dirac. Que bueno, es como la versión de Dirac del teorema espectral. Pero bueno, esos detalles, si algún día los quieren entender, tienen que ver cuántica avanzada conmigo. Entonces ahí los entienden, ¿no? El teorema espectral y de dónde sale esto en realidad. Y bueno, habría que poner entonces la identidad, esta identidad en medio de este elemento matricial. Entonces ustedes lo que hacen es poner la identidad a ambos lados. Ponen la identidad aquí, acá lo pongo así, ponen la identidad acá y ponen la otra identidad aquí, en esto. Así. Ponen la identidad a ambos lados. Y entonces eso es equivalente a que pongan toda esta relación de completez en ambos lados. Es decir, lo ponen por acá. Y también, bueno, esto lo encerramos como en un paréntesis para separarlo. Y también lo ponen aquí, pero con otras etiquetas, ¿no? Entonces vuelven todo esto primado, pero ya me dio miedo ponerle primas a esto. Porque no me... No lo daño. Ponen acá prima, todo esto primado, ¿no? Y hay que resolver esto que está aquí. Entonces miren que, bueno, esta medida la pueden poner o adelante o atrás de los productos exteriores, entonces acá lo vamos a dejar adelante, mientras que en el otro sí lo dejamos atrás, ¿no? En la parte de atrás. Porque miren que las integrales, que son integrales triples en realidad, pero para no estar escribiendo tanto, las integrales salen del valor esperado, ¿no? Entonces sacando las integrales con su medida, se obtiene entonces lo siguiente. Ustedes ponen acá la integral, la primera integral la ponen aquí, integral, de toda esta cosa, ¿no? Sale de acá. Yo la quité. Así, mejor así. La integral, toman toda esta medida, la ponen acá, luego cogen la otra integral, toman la otra medida que es todas las variables primadas, y además empiezan a dejar los elementos matriciales adentro, ¿no? Entonces volvemos a tomar todo esto. No. Así, lo dejamos acá adentro, ¿no? Pero quitando las integrales ahora. Entonces quitan las integrales porque las sacaron. Quitamos todo esto que está aquí.
y lo dejamos así. Toda esta integral, todo esto sale de acá. Y queda así, ¿no? Y queda entonces este producto que está acá. Este producto lo puedo escribir un poco mejor. Aquí voy a poner el ket. Lo pongo ahora sin ninguna línea, así, para que quede bien el producto escalar. Queda este producto, luego queda este elemento matricial que está aquí, y queda este producto acá. Y a este bra también le voy a quitar esta línea. Entonces lo voy a poner de la siguiente forma. Así. Así, ¿cierto? Y entonces lo único que hice fue sacar el producto escalar. Esta es la integral que tenemos que resolver, pero ustedes conocen la representación en el espacio de las coordenadas de esta cantidad. ¿Por qué conocen esto? Porque ya lo hicimos, ¿no? En una clase. Aquí hay que usar los coeficientes de Slade-Jordan. Los coeficientes de Slade-Jordan. Hay que escribir primero esta cantidad en términos de los coeficientes de Slade-Jordan y en términos de... difícil verlo. En términos de los coeficientes de Slade-Jordan y en términos de los armónicos esféricos, es decir, de los estados en la base no acoplada. Yo en una de las clases les di esto precisamente, les di esta representación. Yo hice el cálculo explícito. ¿Cómo era la representación en el espacio de las coordenadas y de los espinores de un ket en la base acoplada? Recuerdan que escribí esto como una suma de kets en la base no acoplada con los coeficientes de Slade-Jordan, luego les apliqué el bra y obtuvimos los armónicos esféricos, obtuvimos también los espinores de spin, ¿cierto? En fin, tienen que recordar esto que vale, ¿no? Entonces aquí lo escribo de esta manera. Recordando que, aunque esto lo hice en una clase, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. A ver si se acuerdan. Un producto tensorial en JM del armónico esférico Y. Aquí entonces ustedes ponen el L acá y ponen el ML. Aquí ponen las coordenadas primadas, es decir, ponen este ρ', este omega', acá. Y aquí ponen el producto tensorial, bueno, esto era O times, con el espinor que nosotros llamamos chi, y acá sale SMS. Y además afuera sale una función de onda que depende de n y de L. Y que depende pues de la componente radial, ¿no? Porque también está la componente radial. ¿Sí se acuerdan de esto o no? ¿Y si se acuerdan que era este producto tensorial? Este producto tensorial significaba tres cosas, ¿sí se acuerdan? El producto usual del armónico esférico con el espinor, el producto por los coeficientes de Slade-Jordan y la suma en ML y en MS. Y la suma en ML y en MS. ¿Sí o no? ¿O no se acuerdan? Porque esto lo vimos en una de las clases, ¿no? Esta representación. Así se representa precisamente el ket en la base conjugada en su representación coordenada y espinorial, ¿no? Es decir, lo que tenemos es todo esto que está aquí. Y por lo tanto, espero que me estén entendiendo porque... Por lo tanto, entonces esta cantidad, ¿cuánto vale? Esta cantidad simplemente es sacarle, invertirla, hacerle el complejo conjugado a esto que está aquí. Y entonces esta cantidad sería igual a todo lo que está acá, pero con su complejo conjugado. Porque cuando ustedes invierten, aparece aquí un complejo conjugado. Pero ahora aquí está ρ, ¿cierto? Cuando ustedes invierten el orden de un producto escalar, aparece un complejo conjugado. Entonces acá ponen el complejo conjugado, aquí lo ponen también. Y bueno, estos espinores también en principio tienen complejo conjugado, que significa que están traspuestos, ¿no?
Entonces, en realidad se transponen y aquí, para ser más exactos, aparece un DAG. En los demás sí aparecen solo complejos conjugados porque son funciones. Entonces, esto significa que si yo aquí tengo un vector columna, entonces esta cantidad que está aquí es un vector fila. Es un vector fila. Y entonces, usando estas dos cosas, lo tienen que reemplazar en la integral. Y por otra parte, de aquí les aparece una delta de Dirac, que relaciona ρ' con ρ y sigma con sigma'. Por lo tanto, tomando en cuenta esa delta de Dirac, las dos integrales se convierten en una sola. ¿Sí o no? Pero para hacerles entender por qué este elemento matricial puede salir de este valor esperado, necesito darles el teorema de Wigner-Eckardt, así que hoy llegamos hasta aquí, ¿no? Llegamos hasta acá, aunque no me gusta porque después me toca volverlo a escribir, ¿no? Escribir todo esto. Pero necesito el teorema de Wigner-Eckardt para sacar este valor esperado de aquí, ponerlo afuera. O se los dejo señalado. No, de todas formas, mejor volvemos de nuevo a este punto más adelante, ¿no? Entonces necesitamos todavía ver el teorema de Wigner-Eckardt para entender por qué puedo sacar esto de aquí. Entonces uno saca esto de acá, aquí le aparecen entonces dos deltas de Dirac, una con ρ', otra con sigma, sigma', y entonces se quita una de las integrales, ¿no? Aplicando la delta de Dirac. Las deltas de Dirac se quitan esta integral y queda simplemente... No, creo que mejor se los escribo y después volvemos de nuevo a esto, ¿no? Entonces, usando el teorema de Wigner-Eckardt, que, bueno, estoy seguro que no lo han visto, pero, bueno, lo vemos en la próxima clase. Se tiene lo siguiente. Entonces, ustedes cogen toda esta cantidad que está aquí y la escriben de la siguiente forma. Ahora, entonces ustedes pueden sacar, de acuerdo con el teorema de Wigner-Eckardt, pueden sacar esta cantidad de aquí y les queda este producto que está acá. El producto escalar entre ρ sigma con ρ', sigma'. Pero estos son estados ortonormales y por lo tanto esto es lo mismo a tener una delta de ρ menos ρ' multiplicado por una delta de Dirac de omega menos omega primado. Así. Y cuando ustedes resuelven esta integral, es decir, resolviendo la delta de Dirac, obtienen lo siguiente. ¿Cómo se evalúan las deltas de Dirac? ¿Sí se acuerdan de cómo evaluar deltas de Dirac? Es como una delta de Kronecker, pero versión continua, ¿no? Entonces, esta delta de Dirac que está aquí, la delta del ρ con ρ', lo que hace es cambiar ρ' por ρ. Y esta delta omega menos omega prima cambia omega prima por omega. Omega prima por omega. ¿Sí o no? Es lo que hace, ¿no? Y quita esta integral. ¿Sí? Tienen que recordar las propiedades de las deltas de Dirac. Entonces aquí, resolviendo, se obtiene lo siguiente. Ahorita les dejo. Se quita esta integral, queda solo esta. Aquí las deltas de Dirac desaparecen. Y en este punto solamente me queda ρ con omega. Así. Me queda únicamente esto. Donde se usó la propiedad siguiente. Es decir, usé el hecho de que la integral de una función f de x multiplicado por delta de x menos x', bueno, dejemos esto más bien primado, fx' por dx' es igual a f de x, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de esto o no? ¿O no lo han visto, las deltas de Dirac? Que es el análogo de discreto continuo de la delta de Kronecker, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, profe, creo que nosotros, si no mal recuerdo, lo vimos en óptica. Así, miren. Este es el análogo de esto. Aunque los índices los voy a llamar X igual, ¿no? X, X, solo que estos X son discretos, X igual a F, bueno, yo estaba sumando con X', ¿no? X' acá, X' acá, y esto igual a Fx, ¿no? Si X fuera un índice discreto, o sea, piensen en este X como una N, ¿sí ve que es el análogo continuo de la delta de Kronecker? Esta es la sumatoria discreta, mientras que esta S larga es una sumatoria continua. Aquí la función depende de un argumento continuo, aquí la función depende de un índice discreto. Aquí la delta de Kronecker únicamente vale 1 cuando X es igual a X' y vale 0 cuando X es distinto a X', por lo que de esta suma solo sobrevive el término donde X' es igual a X. Y lo mismo pasa acá, en esta suma solo sobrevive el término donde X' es igual a X. Entonces es el análogo continuo de la delta de Kronecker, ¿no? Y por lo tanto, pues se reduce bastante el problema. Finalmente, ahora sí para terminar, finalmente la representación quedaría de la siguiente manera. Entonces vuelvo y tomo lo primero que tenía, que era todo esto. Esto está aquí, sería igual, y lo hago en otra línea la solución, sería igual a lo siguiente. Ponen esta integral, ahora, en vez de poner esta cosa que está aquí, ponen su representación coordenada. Entonces, yo la hice por acá. Es todo esto. ¿Qué se me hizo? Aquí. Y en vez de poner este que está acá, pues ponen el otro que yo puse aquí, pero sin los primados, ¿no? Así. Y quitan las primas. Así. Y separan variables, ¿no? Pueden dejar la integral en ρ cuadrado de un lado y la integral de la parte angular en otro. Entonces cogen esta cosa que está aquí y la ponen acá, acá. R complejo conjugado con R, así. Aquí en la parte radial, mientras que la parte angular la separan en otro lado, así. Y entonces todo esto lo encierran algo así como en unos corchetes. Está la parte radial y está la parte angular. Lo encierro también en corchetes, así. Y eso sería el elemento matricial que tenemos que evaluar, es decir, tenemos que hacer este cálculo. Y bueno, voy a dejar hoy aquí, porque ya me extendí bastante.